Dice la Biblia de la siguiente manera. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre conforme a su corazón y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has obedecido. Siéntese, por favor, en esta noche. Hace algunas semanas recuerdo que prediqué un mensaje que lo titulé Lo que Dios detesta, haciendo alusión a eso que en ocasiones de nuestra vida de alguna manera es intolerante para el Señor, que es bueno que los cristianos lo sepamos. Utilizaba la vida de un rey. Esta ocasión, hermano, quiero predicar, enseñar un mensaje más en relación bajo esa línea. Y lo he puesto por título, Lo que Dios desaprueba. ¿Sabe? Como cristianos, como hijos de Dios, vivimos en una era, en una cultura y en una sociedad en donde cada día observamos más qué difícil es que las personas comprendan y acepten que hay cosas que se desaprueban en la vida, que no son aceptables. De hecho, estamos viviendo una generación, una cultura y una sociedad en donde muchas cosas se están despenalizando, hermanos, donde muchas cosas ya no se ven como antes. Voy a hacer ejemplos que ha habido los últimos 20 años en relación a la libertad sexual, que es un tema que tiene mucho que ver en estos tiempos, que inclusive en la presidencia anterior fue donde se desató libremente esta situación. Otro de ellos es el deseo de los niños, que ahora ellos ya pueden elegir lo que quieren ser. Y no solo ellos, sino hemos visto tantos cambios en relación a las leyes, en cómo es que cada día estamos observando, hermanos, que podemos ver cómo se despenalizan las cosas. Y algo que como pastores y como iglesia debemos de saber, hermanos, es que nos debe de quedar muy en claro en nuestra relación con Dios que hay cosas que desaprueban delante de Dios. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque estamos viviendo una generación de iglesias cristianas en donde se apega o se apela más a la misericordia, a la gracia y al favor de Dios que a lo que es Dios en sí como un Dios justo. Y vemos un desequilibrio muy desmedido en donde pareciera ser que como Dios es amor, pues Dios nos va a aceptar y a tolerar todo. Yo le voy a decir una cosa, yo sigo creyendo que nosotros como padres tenemos el deber, y le digo desde aquí a los abuelos también, se los digo con toda la autoridad de la palabra de Dios, ustedes y nosotros tenemos el deber cristiano, deje usted cívico ya, porque básicamente las leyes civiles andan en otro asunto. El deber cristiano como hijos de Dios, de guiar a los nuestros, tanto como al ánimo de buscar a Dios, tanto como a la reprensión, de estorbarles a las cosas malas. Y precisamente cuando le he puesto por tema este mensaje, lo que Dios desaprueba, vamos a hablar acerca de la vida de un hombre, un rey. De hecho fue el primer rey de Israel, el rey Saúl, el cual de alguna manera fue elegido por el pueblo y aprobado por Dios, porque esa es la palabra correcta. Dios no lo eligió, hermanos. Yo quiero hacer esa aclaración, porque a veces se tiene la impresión que Dios puso a Saúl, al rey Saúl. No, la Biblia enseña que en realidad el pueblo quería un rey, y Saúl, el pueblo se acercó al sacerdote, y el sacerdote fue a Dios, y así como tal cual, Dios le habla al sacerdote y le dice, ellos lo están eligiendo, yo se los voy a permitir que tengan un rey. Y vemos cómo el desarrollo de la vida de este rey, algo que biográficamente sorprende, hermano, es que este rey, después de un año, escuche lo que estoy diciendo, un año de estar en el gobierno de Israel, de las 12 tribus, cómo es que Dios, a un año este hombre es desaprobado por Dios. Y esto nos debe hacer reflexionar en relación a nuestra relación con Dios, que sí es verdad, hermanos, aun cuando nosotros somos hijos de Dios y aun cuando nosotros hacemos el día a día de amar a Dios, el día a día de obedecer la palabra de Dios,
qué importante es considerar que en la Biblia hay historias, hay narraciones que nos llevan a tener el cuidado de saber que lo que estamos haciendo no es desaprobado por Dios. No nos vaya a pasar como de repente oramos. Yo creo que a todos nos ha pasado esta oración. Señor, si no quieres que lo haga, deténme. ¿Sí han escuchado esas oraciones, hermanos? Así como si Dios dijera, qué bueno que me estás diciendo esto, ¿verdad? Porque si no me dices, no lo hago. Ya me imagino al Señor. No, hermanos. Dios nos ha dado un entendimiento, un razonamiento y una palabra de Dios y el Espíritu Santo para que ocupemos ese juicio que como hijos de Dios, a medida que vamos creciendo, sepamos qué es lo que Dios aprueba, pero también qué es lo que Dios desaprueba. Este verso que acabamos de leer nos habla de una de las historias, en mi opinión muy personal, más trágicas que se pueden ver, en donde Dios claramente le dice a una persona, por lo que estás haciendo, te desapruebo. Pero no era solamente el decir, simplemente te desapruebo, sino que en realidad el peso de las palabras que lleva este sacerdote es un peso tan elevado que le costó prácticamente a este hombre el trono, el reinado, no solo a él, sino también a sus próximas descendencias. Así que lo voy a llevar a la historia de la vida a través de este narrador. ¿Cómo es que nosotros como hijos de Dios, hermanos, sí debemos de tener cuidado de no ser desaprobados por Dios? Miren, a veces se tiene la idea, ¿Dios me desaprobará? ¿Dios estará obstaculizando, estará deteniendo, estará poniendo un estorbo? Usamos tantas palabras. ¿Habrá cerrado las puertas de los cielos? ¿Acaso Dios guardará silencio? Y utilizamos tantas expresiones en nuestro entendimiento con la finalidad de saber si lo que estamos haciendo puede ser desaprobado por Dios. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Todo hijo de Dios debe de conocer a su juicio, a su crecimiento, que sí es posible que hagamos cosas en nuestra vida cristiana que pueden ser desaprobadas por Dios. Quitemos de nuestra idea el pensamiento de decir, deténme, Señor. Está bien, órelo, porque no somos sabiondos, no todo lo podemos discernir. A veces, yo entiendo, pero esa onda, perdón que use esa palabra, ese rollo de decir, deténme, Señor. Espérate, hermano mío. Tenemos una palabra que nos instruye y nos guía y nos da entendimiento, que no es necesario hacernos las víctimas o hacernos los ignorantes y llegar a creer y pensar que si Dios no nos detiene, pues nosotros le damos. No, hermanos. A través del Espíritu Santo tenemos que desarrollar ese juicio, ese discernimiento, que es parte de nuestro crecimiento para saber cuando lo que estamos haciendo puede ser aprobado y también puede ser desaprobado por Dios. Así que hablar de la vida de Saúl, el verso que acabamos de leer, es el verso donde prácticamente se emite un juicio, hermanos, en donde este juicio que lleva este sacerdote ya no hubo vuelta atrás. Todo indica que cuando Dios le dice a través de este sacerdote al rey, le dice, Dios te ha desaprobado, le dio a entender, hagas lo que hagas, ya no puedes cambiar las cosas. Y le voy a decir una cosa, hermano, seamos muy cautelosos, porque si hacemos cosas que son desaprobadas por Dios, tenemos que atenernos a las consecuencias. Tenemos que atenernos a los resultados. Tenemos que atenernos a la ley de Dios. Tenemos que atenernos a la justicia de Dios. Por tal motivo es tan importante observar a la luz de la palabra de Dios este evento que sucedió aquí. Y quisiera, a manera de pregunta, responder precisamente qué es lo que Dios desaprueba conforme a esta narración. En primer lugar, lo que Dios desaprueba es un corazón que no confíe en la palabra de Dios y que confíe más en los hombres. Fíjese lo que dice precisamente el verso 8. Y si usted tiene su Biblia, no la cierre o en la pantalla le van a poner el verso. Dice el verso 8 de la siguiente manera. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel. Pero no llegaba. Preste atención. Dice no llegó
o no llegaba? Dice, no llegaba. Lea por favor. Y dice, como los soldados comenzaban a desbandarse. Había una batalla, brevemente lo explico para llevar la narración. Había una batalla entre Israel y los filisteos. Los filisteos eran los enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Históricamente los filisteos en realidad siempre estuvieron atacando la zona geográfica de Israel. Al punto y al grado, hermano, que eran constantes las batallas. Los tenían cautivos, buscaban libertad, los volvían a cauterizar. Pero hubo un punto en donde el rey Saúl, por así decirlo, para llevarlo a paráfrasis, el rey Saúl se armó de valor y dijo, es tiempo de obtener nuestra libertad. Hasta este punto yo le voy a decir una cosa, Dios estaba con Saúl. Porque una persona que está en un gobierno, en un trono, que toma la decisión de llevar el pueblo a la bendición, tiene el respaldo de Dios. Sin embargo, dice la palabra de Dios que mientras estaban los dos bandos o las dos naciones acercándose para llegar al campo de batalla, versos atrás el narrador dice que mientras pasaban los días, haga de cuenta que había llegado el día 1 y ya estaban los dos grupos, las dos naciones para pelear. Eran miles de ellos, hermanos. Soldados con sed, con ganas de pelear por una nación, de quitarse la vida inclusive. Por tanto, el ambiente era totalmente tenso. Era tenso el ambiente. Pero Israel, el pueblo de Dios, tenía una ley que Dios les había dado allá en el desierto. Y era una ofrenda que se llama la ofrenda o el sacrificio de la paz. ¿En qué consistía este sacrificio? Este sacrificio era precisamente un ritual que el sacerdote lo llevaba a Dios con la finalidad de buscar la paz de Dios entre ellos y Dios. Pero no solamente entre ellos y Dios, sino también reflejaría que la paz de Dios vendría a ellos como nación. Así que desde el día 1 que llegan los dos ejércitos, imagínense el día 1 y los ejércitos sedientos de pelear. Quiero que se meta en la historia para llevarlo a la aplicación. Y luego el pueblo de Israel con el rey Saúl. Pues dice, el sacerdote dijo que llegaba en 7 días. Día 2, los soldados sedientos de pelear, traían todavía seguramente la adrenalina. Día 3, hermanos. Y pues los soldados ya no con la misma injundia, yo quiero asumir, acorde a la historia. Día 4, día 5, día 6. Al punto y al grado que entre una pelea, cuando uno de los enemigos no quiere pelear o aún no está preparado para pelear, da a entender que está inseguro. Al punto y al grado que dice la Biblia, acorde a la narrativa, que en el día 7 los soldados del lado de Israel comenzaron a desertar. Por eso dice, comenzaron a desbandarse. En otras palabras, todos los soldados que habían llegado con el ánimo y el deseo de pelear y encontrar la libertad de Israel en contra de los filisteos, empezaron a irse. Porque yo le voy a decir algo, hermano. Qué curiosa es la adrenalina. Mire, cuando traemos adrenalina, oiga, ¿cómo somos valientes? Es más, se la voy a poner así, se la voy a transformar de esta manera. Cuando tenemos fe, ¿cómo somos valientes? No, sí podemos. Dios está con nosotros. Claro que sí. ¡Oh, aleluya! Y nos ponemos bien gozosos. Pero ¿qué tal si Dios no responde acorde a nuestra fe en ese momento? Y luego pasan los tiempos, pueden ser las horas o los días, y no vemos nada. Empezamos a decir, ¿verdad? Bueno, Señor, pues ayúdanos, ¿no? Porque las cosas pueden cambiar. Al punto y al grado que dice la Biblia que en el día 7 le dan la noticia al rey Saúl y dice, ¿sabes qué? Se están desbandando. Dice la Biblia que aquí lo que hizo Saúl es que tomó el lugar del sacerdote e hizo algo que no debería de haber hecho. Tomó los animales a sacrificio, los destazó, los ofreció en sacrificio de holocausto, de inmolación, los quemó. Y él fungió como sacerdote, una labor que Dios nunca se le había asignado a los reyes. Y dice la Biblia, de acuerdo a la narración, leyendo cautelosamente, en el día 7, cuando eran los 7 días que había dicho Samuel,
voy a llegar en el cabo de 7 días. Dice que, mire, voy a figurar lo que el narrador dice. Yo me imagino a Saúl, al rey, después de haber sacrificado ahí, y básicamente le dijo al pueblo, bueno, pues ya está el sacrificio, vámonos a la batalla. Y así dice la narración, que mientras él prácticamente termina de hacer el sacrificio, llega el sacerdote y mira lo que hizo el rey. Eso era como una desobediencia, una blasfemia, una aberración, hermanos. Un rey nunca debería de meter las manos para hacer lo que le correspondía a un sacerdote. ¿Sabes? Cuando nosotros pensamos que lo que estamos haciendo, creemos que es de Dios, pero estamos metiendo las manos en donde Dios no nos manda meter las manos, hermanos, Dios lo desaprueba. Dios no lo ve con buenos ojos. El rey a este punto debería de haber confiado en la palabra de Samuel. Mira, ¿quién no ha tenido de ustedes la experiencia? A mí me ha pasado, yo sé que a otros más, que cuando pareciera ser que ya se acaba el plazo, el vencimiento, ¿quién no ha tenido la experiencia, hermano, que Dios envía intervención? ¿Quiénes han vivido eso? Pero en ese transcurso, hermano, ¿quién no ha sentido la sensación de la desesperación? Es lo más natural. Todos, el que diga, no, pastor, yo entre más días pasaban, yo tenía más fe. No, pues páseme de esa, porque yo no. Entre más pasa, más se sufre. Es como los juegos de competencia. Entre menos tiempo queda, las oportunidades o las esperanzas van cayendo. Oiga, como le ha pasado a muchos equipos en el soccer, aquellos que por ahí nos gusta ver los partidos, que van perdiendo 3-1 y faltan 5 minutos. ¿Qué hace la gente, hermanos? ¿Qué hacen? Se empiezan a salir de los estadios porque psicológicamente, emocionalmente saben que el equipo ya perdió. ¿Y quiénes se quedan? Los que creen que el equipo puede. Oiga, y esas pocas ocasiones que nos ha tocado ver, que cambian el marcador y todos los que ya se salieron ya no los dejan entrar. Así a veces nos pasa como hijos de Dios. Dios nos llama a confiar en su palabra más que en los hombres. En una ocasión el profeta Jeremías claramente lo dijo. Ay de aquel que ponga más su confianza en los hombres que en Dios. Porque ha habido ocasiones, inclusive en el cristianismo, en nuestras propias vidas, en donde nos jugamos la carta. Hermanos míos, tenemos que desarrollar esa comunión con Dios al punto y al grado en nuestro diario vivir, en donde venga lo que venga, tener nuestra única alternativa, la palabra y las promesas de Dios, y no como una opción, sino como una seguridad. No como le hacen algunos, ¿verdad, hermanos? Como los noviazgos de antes. ¿Y se acuerda que decía uno, ¿quiere ser mi novia? No, dijo que no. Y luego a los 10 minutos se iba a preguntarle a la otra si quería ser su novia. Andaba viendo a ver dónde estaba la esperanza. Dios no quiere eso de nosotros. Dios, que conoce nuestro corazón, dice la Biblia que Él es fuerte y celoso. Y que Él solo quiere nuestra confianza, Él solo quiere nuestra adoración, Él solo quiere nuestra esperanza en Él y en su palabra. Cuando vengan esos eventos del día a día, en donde decimos, ¿qué voy a hacer ahora? No te preguntes qué vas a hacer, te la voy a transformar, te la voy a convertir de esta manera. Mira, te lo voy a compartir cómo lo hago yo. Hay ocasiones en donde yo le digo a Dios, ¿y qué vas a hacer, Señor? Así yo así le he orado a Dios con mucho respeto. ¿Y qué vas a hacer, Señor? Porque yo no tengo opciones. Yo ya no puedo. Está fuera de mis manos. Pero yo sé que tú sí puedes. Y a partir de ahí, hermano, hacemos a un lado todas nuestras ideas humanas, personales, nuestras esperanzas propias. Y comenzamos a enfocarnos más en la palabra de Dios. Porque qué duro sería que nos vieran nuestros hijos, ¿verdad? Voy a poner un panorama, un ejemplo del día a día de la vida. Que nuestros hijos nos vean y nos digan, ¿y cómo le vas a hacer, papá? Oiga, ¿cómo nos pegan el orgullo que nos digan eso, verdad? ¿A usted qué le importa? Usted nomás los va a tener y los va a tener. Y yo me encargo de que los tenga. ¿A poco no, hermanos? ¿A poco no? ¿Por qué?
Porque sabemos que tenemos la seguridad que vamos a hacer lo que tengamos que hacer para cumplir. Figura a Dios que veía que su pueblo lo iba a liberar, le iba a dar la victoria para aplastar a los filisteos de una vez por todas. Y que lo único que tenía que hacer Saúl, que era poner su confianza en el sacrificio de la paz antes que voltear a ver los soldados. Yo quiero figurar como cualquier ser humano que estaba el sacrificio, estaban los animalitos ahí vivos, ahí los animalitos vivos. Y de repente Saúl veía que se empezaban a ir los soldados y los animalitos, y Saúl viendo cómo se iban los soldados, hermanos. ¿Qué ha dicho Saúl? No, pues ya mucho ya estoy hasta acá. Y tomó el lugar del sacerdote. Eso es poner la confianza más en el hombre que en Dios. Cuando vengan eventos a tu vida, pongamos en práctica volver a confiar en Dios. Porque confiar en Dios tenemos la garantía, hermano, la seguridad de que Dios como nuestro protector, nuestro hacedor, nuestro proveedor, Dios pondrá la mano ahí y hará lo que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque Él ha puesto su nombre sobre nosotros para guiarnos a la bendición. Dos, ¿qué es lo que Dios desaprueba? Que un corazón justifique sus errores. Mire lo que dice el verso 10 y el verso 11. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Y dice el verso 11, pero Samuel reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se juntaban o se habían juntado en Micmas, esta es la palabra clave, dice, pensé. ¿A quién no le ha pasado que le dice a sus hijos, a su esposo, a su esposa, pues no andes pensando? Oiga, es una palabra común los mexicanos, ¿verdad? Pues no andes, es que yo pensé, me río porque me la han aplicado, hermanos. Pero me río más porque yo la he aplicado también. Y no la digo, no respondo así riéndome como veo arriba, me molesto. Pues no andes pensando. Un día, ¿cómo me acuerdo? Tenía un trabajador hace muchos años, hermanos, muchos años. Y estaba tan molesto por algo indebido que había hecho, que me dijo así, es que yo pensé, le dije, pues no pienses, por favor, nomás dedícate a obedecer. Me lo recordó toda mi vida, hermanos. Me dice, tú me dijiste que ya no piense. Dije, no te vayas en el viaje. Pero qué interesante es, hermano, que Saúl se justificó diciéndole al sacerdote, yo pensé. ¿Tiene algo de malo pensar? Claro que no, hermanos. El pensar es el razonamiento para emitir un juicio. El pensar es una manera de poder expresar a través de la inteligencia algo que podemos prevenir o que va a suceder o que podemos detener. Pero aquí estamos hablando de un hombre que a pesar de haber desobedecido a Dios, se justificó y dijo, yo pensé. Hermanos, no justifiquemos nuestras acciones que porque Dios no obraba, porque Dios no preveía, porque Dios no actuaba, porque si no lo hacía así iba a perder, que porque si no hacía esto no iba a ganar. Si algo Dios dice en su palabra, es que Dios pesa los corazones. Mira, ese es uno de los versos que en mi filosofía cristiana yo tengo muy presente, hermanos. Dios ve el corazón de nosotros y nuestras verdaderas intenciones. Dios puede ver en nosotros si verdaderamente lo hacemos en una ignorancia o lo estamos haciendo en una necedad. Que al final del día los dos se pueden observar como una misma cosa. Como de repente nos pasa, ¿verdad? ¿A quién no le ha pasado, hermano, que va manejando y como siempre traemos prisa, ya sabe cómo somos nosotros? Y de lejos vemos la luz y decimos, ya va a cambiar, ya va a cambiar, ya va a cambiar. Y le pisamos, hermanos, y se va el carro, ¿verdad? Y curiosamente ahí a la vuelta estaba un policía. Y nos detiene.
¿Sabe por qué lo detengo? Y luego a veces sale la palabra, es que yo pensé. Pues ahí le va su pensamiento. Porque debemos de comprender, hermanos, que el pensamiento no tiene como razón justificar nuestras acciones. En mi opinión muy personal, Saúl no estaba actuando en una ignorancia, sino estaba actuando en una completo conocimiento de lo que no debía de hacer. Pero él pensó, oiga, como aquellos hombres en la Torre de Babel, dice que comenzaron a construir un edificio alto, porque querían llegar al cielo, querían llegar a Dios. Pensaron que podían llegar al Señor. Y sabe, pensar en necedad, hermano. Uno de sus caminos que enseña el libro de Proverbios es que pensar en conocimiento y justificar, ¿sabes cómo se le considera? Necedad. Se le considera querer burlar, esquivar a Dios. Y querer esquivar o burlar a Dios es como decir, yo pensé. Hermanos, cuando vayas a tomar decisiones y yo tenga que tomar decisiones, seamos precavidos. Antes de pensar, observemos la palabra de Dios. Antes de pensar las consecuencias, porque somos bien curiosos los humanos. Cuando nos conviene nos llenamos de esperanza y cuando no es para nosotros nos dedicamos a juzgar. Antes de pensar cómo poder salir de un asunto, vayamos a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es una manera de ayudarnos a comprender que en Dios, antes de pensar, Dios ya tiene la solución. Saúl debería de haber esperado. Mira, ¿cuánto tiempo habrá pasado? Era el día 7. Y el narrador claramente dijo que mientras él ya había terminado de hacer el sacrificio, en eso venía llegando el sacerdote. En otras palabras, hermano mío, estamos hablando que eran minutos. No estamos hablando que había pasado todo el día, eran minutos lo que lo diferenciaba. Pero él pensó. ¿Sabes cómo pensó? Pensó desesperadamente. Como cuando nos pasa a nosotros cuando vamos a la clínica, a urgencias, al hospital. ¿A poco no le ha pasado que usted llega y ve 4 personas y dice 45 minutos por cada uno, aquí me voy a salir bien desesperado? Que simplemente entramos y a partir de ahí ya premeditamos en nuestros pensamientos que nos vamos a aventar un rato y que ni se nos acerque una mosca porque la quemamos con la mirada. Porque ya nos premeditamos, ya pensamos. Le voy a contar una anécdota. Hace tiempo tuve que llevar a uno de mis hijos al hospital, una herida. Y cuando yo llegué me pasó eso que le estoy platicando. Había como 5 personas y dije, ya voy para largo. Sí pensé, ya voy para largo. Y ya, todavía ni empezaba, ya estaba pidiendo sabiduría y paciencia y clemencia y todo. En serio, no es broma, hermano. Llegué y dije, Señor, dame paciencia con estos hombres. Ay, Dios bendiga a todos los que trabajan en los hospitales, ¿verdad? Pero que los bendiga bien lejos. No se crea, ¿verdad? Pero que Dios bendiga, que los haga que se muevan más rápido. Bien, y yo pensé, hermano, la verdad. ¿Saben cuánto tiempo salí? O sea, no le voy a decir cuál fui, ¿verdad? No le voy a dar promoción, porque yo creo que Dios se apiadó de mí. Salí en 1 hora 15 minutos. Yo me quedé sorprendido. Dije, cambiaron el personal, corrieron al director, andaban de buenas, hay sobrepersonal. No sé, pero dije, bueno, lo bueno es que ya salí. Pero no me pregunte cuando mis hijos estaban más chicos, que iba a cualquier asunto, hermano. Y ya era un hecho que eran 4 horas así, seguiditas. El rey Saúl le dijo, yo pensé. El fin delante de Dios no justifica los medios. No los justifica. Antes de pensar que podemos decir, al fin y al cabo, Dios se va a agradar, pensemos que lo que estamos haciendo, si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, a los intereses de Dios,
es probable altamente que vamos a salir perjudicados. Y tercero, ¿qué es lo que Dios desaprueba? Este es el paradójico, hermano. Que nos esforcemos más en los sacrificios que en la obediencia. En realidad, Saúl, cuando hizo este sacrificio en el verso 12, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado el favor de Dios. Por eso me atreví a ofrecer el sacrificio. Pareciera ser que Dios, a la idea del rey Saúl, pareciera ser que para el rey Saúl Dios lo que quería era un sacrificio más que una obediencia. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. El pensar que Dios ve nuestros sacrificios, bíblicamente, sí los toma en cuenta, hermanos. No podemos negarlo. Yo no estoy hablando en el contexto de los sacrificios del Antiguo Testamento. Yo digo de la expresión de obedecer inclusive en los lineamientos de Dios. Dios los toma en cuenta. Pero ¿sabes qué es lo que más Dios toma en cuenta? Dios toma más en cuenta la obediencia. Mira, te la voy a poner así. Dios, cuando nos ve que pasamos tiempo en oración y hacemos el hábito de orar todos los días, de escudriñar su palabra, de comprometernos en fidelidad, de venir a la iglesia, vaya, de servir a Dios a paso, es del agrado del Señor. Está viendo en nuestro corazón el deseo de vaya, hacer iglesia, compartir el evangelio, apoyar a nuestros hermanos en la fe. Pero te voy a decir esto tal cual. Si tú y yo creemos que eso es más que la obediencia delante de Dios en el acto de nuestro corazón, de nuestra vida en santidad, de nuestra vida en intimidad, de nuestra vida delante de Dios como un hijo suyo, no.